Ok. Vamos entendiendo esa primera, que la diferencia es 2, va de 2 en 2. Sí, profe. Sí. Ok. Hay que comprobar que esa es una progresión aritmética. Yo sé que ahorita todas las que vamos a ver van a ser aritméticas porque es el tema que estamos viendo, pero en el paper en ocasiones no me dice que es una progresión aritmética. Tengo que diferenciar entre la geométrica y la aritmética. Entonces, una forma es como restando el que llevo adelante menos el que llevo atrás y que me dé siempre el mismo resultado. O sea, todas tienen que darme 2 esas restas, ¿verdad? En este caso específico, ¿verdad? Porque la secuencia es 2. Por ejemplo, si yo resto 4 menos 2 es 2. Si yo resto 6 menos 4, 2. Si yo resto 8 menos 6, 2. Si yo resto 10 menos 8, 2. Si yo resto 12 menos 10, 2. Ya con eso comprobé que es una aritmética. Porque el aumento siempre va parejo, por así decirlo, va igual. ¿Ok? A diferencia de la geométrica, que ahorita no lo estamos viendo, pero para que ustedes vean cómo se determina cuando es aritmética. Ahora, nos fijamos en la Para que otra. sea aritmética, se podría decir que al principio tiene una secuencia, pero al final no. La geométrica, Sí, o sea, para decir que una progresión es, o sea, no es aritmética, tendría que llevar una secuencia al principio y al final, o sea, cambia. no, también desde el principio no llevaría. Bueno, la idea es ir probando las primeras y probarlas todas, ¿verdad? Las que me den ahí. Porque puede ser que sean diferentes desde el principio o puede ser que sea iguales al principio y de último ya sea diferente. ¿Ya? Sí, a eso me refería. Entonces mejor curarse en salud probando, sí, probando las primeras e ir viendo que es la misma secuencia, ¿verdad? Por ejemplo, la segunda, vemos que va desde 3 hasta 5.5, pero fíjense que va como aumentando la misma cantidad, ¿verdad? De 3 paso a 3.5, luego a 4, luego a 4,5, luego a 5, luego a 5,5. Como que va de 0,5 en 0,5, ¿verdad? Pero a mí el BI me va a pedir pruebe o compruebe de que es una progresión aritmética. Entonces voy a tener que hacer la resta de cada uno para que decirle al BI, vea, yo sé que la progresión es aritmética porque la diferencia en todos los términos, ¿verdad? Es el mismo, la misma. Por ejemplo, si yo resto 3.5 menos 3, 0,5. Si yo resto 4 menos 3.5, recuerden que se resta la que va adelante menos la que va atrás, ¿ok? Estamos. Ok. 4,5 menos 4 da 0,5. 5. 5 menos 4,5, 0,5. Luego, 5.5 menos 5, 0,5. Entonces, con eso le pruebo al BI de que es una progresión aritmética que tiene una diferencia. Diferencias como de cuánto en cuánto va, ¿verdad? Una diferencia de 0,5 de un término a otro. Estamos. Chicos, estamos con esas primeras dos de ahí. Sí, estamos. Sí, Sí. sí, Bien. profe. Profe, yo acabo de Vamos llegar, con así que no sé de qué me las está otras dos. hablando. Bueno. Ok. Profe, Voy. Ahora, tenemos el primer término. Ok. Nos fijamos que pasa como un número negativo. Después de un número negativo pasa a un número negativo mucho más grande, ¿verdad? Y vemos que sigue aumentando los negativos. Eso quiere decir que la progresión aritmética tiene una diferencia que es negativa, ¿ya? Entonces yo sé de antemano que la diferencia es un número negativo, porque cada vez se va haciendo un número negativo más grande. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver cuál fue
la diferencia que se le aplicó a esa progresión. Voy a restar este menos el anterior. Entonces digo menos 2 menos 1, eso da menos 3. Ok, yo ya tengo que la diferencia es menos 3. Pero yo voy a cerciorarme de que esa es una progresión aritmética. Lógico, ¿verdad? Si el problema en B me dice es una progresión aritmética, no pruebe el resto. Ya es solamente si no me dicen qué progresión, qué tipo de progresión es. ¿Estamos? Entonces, vamos a probar que es aritmético. 5 negativo menos 2, ¿verdad? ¿Por qué 2 menos? Porque estamos restando 1 negativo, ¿verdad? Y eso me va a dar menos 3. Ahora voy con la otra. Menos 8. Profe, Menos 5. ¿Sí? para eso hay que Dígame. hacerlos todos. O por lo que vemos que, por ejemplo, los 2 o 3 primeros dan menos 3, hay que seguir haciéndolo. Sí. Sí, solamente si la progresión, si no me dicen qué tipo de progresión es, o más bien si me preguntan qué tipo de progresión es. Ok. Si ya el problema me dice que es aritmética, yo hago solo una para ver cuál era la diferencia por si lo preguntan. Ya, no llego a probar de que es una aritmética, porque ya el ejercicio me está diciendo que es aritmética, ¿verdad? Ok, y veo que pasa lo mismo en todo, ¿verdad? Menos 3. Me fijo que si voy haciendo eso con el que va adelante menos el que va atrás, por así decirlo, un término más arriba del otro, entonces sería menos 11, menos 8. Eso me da menos 3. Y así, si luego con el último que tengo ahí, bueno, con el que me muestran ahí, menos 14, menos 11, eso es menos 3. Con eso probamos de que es una progresión aritmética con diferencia de menos 3. Es decir, que va a ir subiendo o va a ir tomando 3 números a la izquierda, como para los números negativos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Escucho, chicos. Profe, yo no entiendo nada. Daisy, pues acaba de llegar. Profe, entonces en esa nada más ponemos D es igual a menos 3. Ajá. Si me piden la diferencia, ¿verdad? Ujú. Ok. Para Valeria. Rapidito. Pon atención, pilas. La primera dice que tengo como el primer término 2, segundo 4, 6, 8, 10. Progresión aritmética porque va de 2 en 2. Tiene un mismo aumento. Cada vez va sumando 2. Entonces, podemos probar que es aritmética restando el que tenemos acá menos el que teníamos atrás. El que tenemos acá menos el que teníamos atrás. El que tenemos acá menos el que tenemos atrás. Y así con todas. Y todas esas restas tienen que darnos un mismo número. Si nos fijamos, todas nos van a dar 2. Eso lo que quiere decir es que es una progresión aritmética. Bien, pasa igual con esta otra de acá, con la de abajo, que va aumentando de 0,5 en 0,5. Ya eso visualmente yo lo puedo hacer, pero si el BI me dice, tengo que probarlo, entonces tengo que hacer la resta del que va adelante menos el que va atrás. El que va adelante menos el que va atrás. Y así voy con todos. Tiene que darme la misma diferencia y demostrarle al BI que es la misma. Si no es la misma, entonces no es aritmética. Ah, también. ¿Ya? Sí, profe, ya ahora sí. Ok, y cuando son números negativos pasa lo mismo. Me fijo que cada vez que voy aumentando un número, como que el número negativo va aumentando. Eso quiere decir que la diferencia entre cada término es de un número negativo, ¿verdad? Porque va aumentando en los negativos. Entonces lo que yo hago es restar uno de ellos, no sé qué tengo atrás. Sigo, menos 2, menos 1, eso da menos 3.
Ajá, me fijo que esa me da menos 3. Sigo probando el resto. Menos 5, menos 2. Eso me da menos 3. Y yo si sigo probando eso me van a dar menos 3. Entonces, veo que la diferencia es de menos 3. ¿Estamos? Ok. Sí, Igual, profe, y ahora sí. igual pasa con la que tenemos acá. Empezamos como primer término, 5. Veo que siguen menos 5,1, menos 5,2, menos 5,3, menos 5,4, menos 5,5. Como que se va haciendo más grandecita, ¿verdad? La secuencia cada vez. Pero nosotros vemos que quiere decir entonces, como va a ser los números negativos, que esa diferencia es negativa, ¿verdad? Como que le voy sumando un menos 0,1, ¿verdad? Pero lo vamos a probar. Y yo resto este menos el de atrás, menos 5,1 menos 5. Eso me da menos 0,1. Y si hago eso con todos, me va a dar lo mismo. Menos 5,2 menos 5, pero menos por acá. Recuerden que hay que respetar los dos negativos. Menos de la resta que estoy aplicando y menos del número. Eso me va a dar menos 0,1. Y ahí lo voy haciendo con todos los demás. Este menos el de atrás da igual. Este menos 0,1. Este menos el de atrás da igual. Este menos el de atrás da igual. La diferencia va a ser menos 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Todos. Sí. Sí, profe. Ok. Yes. Ok, si yo voy viendo que los números negativos van creciendo, por así decirlo, entonces yo de antemano sé que la progresión es una progresión aritmética y se lleva la misma secuencia, pero que es negativa la diferencia porque va haciendo que el número cada vez sea mayor, el negativo, ¿verdad? O sea, más alto el número, más bien sea menor, sea más alto, ¿verdad? En los números negativos, ¿verdad? Como hacia menos infinito. Bien. Ahora sí, tenemos por acá, que ya entendimos esto. Aquí es como un resumencito de lo que hicimos ahí. Dice, es muy importante que ustedes, chicos, dominen, es muy importante que ustedes dominen dos cositas acá. Bueno, tres. Primero, el primer término. El primer término es muy importante. ¿Qué otra cosa es importante? La diferencia. Es muy importante. Ok, el U sub 1 es el primer término. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el U sub 1. Aquí en el otro tenemos el U sub 2. Aquí tenemos el U sub 3. Aquí tenemos el U sub 4. El U sub 5. Aquí tenemos el U sub 6. Y ahí en adelante. Aquí es infinito. Entonces, importante manejar este U sub 1. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que hay una fórmula para determinar esto más fácil. Yo sé que ahorita se ve bastante sencillo porque son solo números lo que estamos viendo. Ok. Por acá les dije que el U sub 1 era 2, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Con una diferencia de 2. Eso es muy importante que determinemos. ¿Cómo determino la diferencia? Restando cualquiera de ellos menos el anterior. ¿Ok? El que usted quiera escoger. Si usted quiere escoger el de acá, el de acá da igual. Es decir, que usted agarre el U sub 6 y lo reste con el U sub 5. Ahí se puede sacar la diferencia. ¿Cómo se puede sacar la diferencia? Otra forma. U sub 5 menos el U sub 4. El que va adelante menos el que está atrás.
Eso me da la diferencia. Igual puede ser el U sub 2 menos el U sub 1 y así en adelante. ¿Por qué Ok. 5, profe? ¿Cómo? ¿Cuál 5? Usted dijo ya entendí. No importa, da igual. U sub 3 menos U sub 2. Es el que va adelante menos el que va atrás. Puede ser que agarre este menos este. Puede ser también que agarre este menos este. Ya es como para que ustedes vean cómo se representa aquí. Sí, es que usted lo estaba haciendo con U sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero yo estaba viendo los números, que era 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ajá. Pero hay que verlo de las dos formas, porque a veces nos preguntan así como U sub 1 o el término, el séptimo término, o el quinto, o el cuarto, o el término número 26, ¿verdad? Digamos, uno podría darle como una secuencia así y decirle en un examen saque no sé, el uso veintitantos cuando solamente hay como 6 términos. Sí, exactamente. U sub 100 me pueden pedir. Ok, entonces sí, definitivamente. ¿Me puede explicar otra la parte de las restas? Es que se pegó mucho en esa parte. ¿Cómo? No he dicho nada nuevo. No he dicho nada nuevo. No digo yo de cómo sacar los términos, porque es que se pegó mucho ahí. Estando el que está adelante menos el anterior. Cualquiera, No, agarre digamos que a mí cualquiera. me pidan, no sé, cualquiera dentro de la secuencia. No. Eso todavía no hemos visto. No. Todavía no. Estamos entendiendo la diferencia y el primer término, nada más. Ah, bueno. No hemos llegado ahí. Por ejemplo, acá. Aquí lo que se hizo nada más fue como agarrar, digamos, ¿cuál es el primer término? El primer término es 3. Y la diferencia, que es 0,5, es lo que hicimos ahora. 1 es 1. Y la diferencia, hemos dicho que era 3, negativo. 3. En el otro, primer término menos 5. Y la diferencia, 0,01 negativo. Fue lo que hicimos aquí arriba. Son los mismos. ¿Lo ven? Ok, y aquí especifican que la diferencia puede ser negativa o positiva. Ok. Eso yo lo puedo determinar nada más restando. Ok. Todo esto que nosotros vemos por acá, todo ese montón de cositas se resumen como para demostrar la siguiente fórmula que vamos a ver. Esa formulita que vamos a ver viene en el cuadernillo de fórmulas. Entonces no tienen que aprenderse. Van a aprender porque ya me ha pasado con los demás chicos. Ellos dicen, no, pero yo no me lo voy a aprender, viene en el cuadernillo, pero de tanto usarla se la aprende. La fórmula es la siguiente. Por ejemplo, dice que para encontrar el término enésimo, ¿qué quiere decir enésimo? Un término indefinido, ¿verdad? Cualquiera, el N100 o el N500 o el N1.000.000 o el N, no sé, un número cualquiera. Estamos. De esa progresión se determina con la siguiente formulita. Esta parte de la fórmula que tengo que conocer siempre. Bueno, si me piden el U sub n, debo de conocer cuál es el n, ¿verdad? Porque va dentro de la formulita. Tengo que conocer el U sub 1 y tengo que conocer la diferencia. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar en una determinada, no sé, por ejemplo, en esta de acá. Veamos esta de acá. Utilizando esta formulita, digamos que yo les pido, porque ustedes saben que aquí va hacia infinito, ¿verdad? Infinito. Entonces, si yo les pido a ustedes
encontrar el U sub, ¿qué? 20. Sí, U sub 20, para no irnos tan largo. Entonces, una forma sería con la formulita de ahí. U sub n igual a U sub 1 más n menos 1 por la diferencia, que es d. Entonces, ahí sería U sub n. Ese U sub n que me están pidiendo es el U sub 20. Igual a U sub 1, estamos hablando de la primera, ¿verdad? Como que si me estuvieran preguntando de la primera progresión que está ahí. Entonces sería U sub 1 es 2, ¿verdad? Que es este que está acá. Más Profe, suave, ¿y ese 20? Estoy preguntando. U sub, no sé, 50, 40, 70, cualquiera. Una pregunta, digamos, como me estoy inventando una pregunta. Sí, dije, voy a preguntar el U sub 20, y digamos, dije yo. No es que aparecen algunas de esas cosas. ¿Qué saben? Ok, estoy preguntando por el U sub 20. Entonces, el U sub 1 de la primera, ¿verdad? El U sub 1 es 2. Más n, que es el que ando buscando, ¿verdad? El número del término. El término número 20. Menos 1 por la diferencia. ¿La diferencia cuánto era? 2. ¿Verdad? Entonces puedo hacer esa formulita en la calculadora, ¿verdad? Ok. Entonces sería 2 más 19 por 2. 20. Ya ustedes, a partir de acá, eso se puede meter ya en la calculadora para no estar haciendo los cálculos así como los llevo ahí, ¿verdad? Ok. Entonces pueden hacerlo directo en la CPG. Tengan esto una vez y ya les va a dar el resultado. Para hoy a 38 más 2, 40, ¿verdad? 40. 38 más 2, 40, exacto. Entonces ya tengo que el U sub 20, contando el U sub 7, 14, el U sub 8 ahí, ¿verdad? Pero porque ahí les dije uno pequeñito, ¿verdad? Uno bajo, que es el U sub 20, pero se me hubiera ocurrido, no sé, U sub 500, por ejemplo. Cuando n es 500. ¿Ve? Y porque la diferencia ahí es muy fácil, la diferencia era 2, ¿verdad? La diferencia cuando la vimos era 2. Ahí estaba facilita la D. ¿Ok? Profe, Dígame. eso de UPSUB 20 es como lo mismo que está en la rayita de U6, no sé qué, pero digamos como que si continuara esa Sí, sí, cosa. exactamente, como que continuara. U sub 7, U sub 8, 9, U sub 10, U sub 11. Ya es como el número del término. Como ir contando primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto, séptimo, y ahí va. Ajá. ¿Ya? Sí. Ok. Bien. Entonces, entendimos la formulita, ¿verdad? Chicos, Sí, la profe. formulita, Sí, la profe. formulita, la Sí, profe. formulita no tiene, ok, la formulita no tienen que aprendérsela. Solo tienen que saber utilizarla, porque vienen en los papers, vienen en los exámenes, vienen en el cuadernillo de fórmulas. Ok. Entonces va a ser muy importante. De fijo se la van a aprender. Y esta es la formulita para la diferencia. U sub 2 menos U sub 1. Cualquiera de estas. Puede ser esta. Puedo utilizar esta otra, ¿verdad? Lo que les decía. Restar el tercer término menos el segundo. O puedo restar el cuarto término menos el tercero. O cualquiera, ¿verdad? Que me estén dando ahí.
siempre y cuando sea el que está adelante menos el que va atrás. Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Sí, profe. Sí. Para que, Sí. ejemplo 1. Ok, vamos al ejemplo 1 entonces. Dicen el ejemplo 1. Para esta progresión de números, 2, 5, 8, 11, 14 y 17. Es la secuencia de los números. Si yo me fijo de 2 a 5 hay 3, de 5 a 8 hay 3, de 8 a 11 hay 3, de 11 a 14 hay 3, de 14 a 3 hay, a 17 hay 3. Entonces yo ya sé que es una progresión aritmética, ¿verdad? Pero ahí me dice muestre. No me dice que si es aritmética, muéstrelo. ¿Cómo lo voy a mostrar? Haciendo las restas de acá, ¿verdad? ¿Ok? El 5 menos el 2 me da 3. O mencionar, ¿verdad? Que ella aumenta de 3 en 3 y señalarlo, ¿verdad? Por lo tanto, es una progresión aritmética. Pero normalmente se hace como restando el que está acá menos el que está atrás. Así estaríamos mostrando más técnicamente que es una progresión. Entonces, ¿cómo lo escribiría en el cuaderno? Haciendo esa Como línea y con esas rayitas. Y luego, luego nada más pongo igual a 3. O debajo de cada curvita pongo 3, 3, 3. O como. ajá, sí. D igual a 3, D igual a 3, D igual a 3, D igual a 3, D igual a 3. En todas las rayitas. Okay. Ahí abajito. Para mí sería bueno así. Ya. Nada más creo que ellos lo hacen del 2 al 5, del 5 al 8 y no como la flechita hacia lo contrario, que es como restándole al anterior. No importa. Así es que puede ser, da igual como decir que la progresión aumenta de 3 en 3, mostrando, qué sé yo, que 2 más 3 es 5, por ejemplo. Da igual. O que 5 más 3 es 8. ¿Ya? Yo puedo decir si lo Pero pongo en números o en palabras, o como sale ahí. O no. lo ideal es mostrarle, no solo responderle. Ah, okay. Mostrar en Mostrarme entre números y el luego proceso. explicar en palabras, digamos. Sí, sí, exacto. Como aquí ve, es que técnicamente es así, ¿verdad? Restando los términos. Pero digamos como deductivamente se puede decir que va aumentando la misma cantidad, pero lo bueno sería como piden mostrar, como demuestre, haga algún proceso para que demuestre eso. ¿Ok? Y ahí de antemano estaría ya contestando la B, ¿verdad? Sacando la... Ahí sí se escriba porque se supone que usted ya la sacó aquí en la A. ¿Estamos ahí de acuerdo, chicos? Sí. Ok. Entonces ahí básicamente estarán contestando 2. Ok, pero ahora fíjense que me preguntan en la C, que hay el término enésimo número 10, ¿verdad? O el 10º término. Entonces sería utilizando la formulita, ¿verdad? Que tenemos acá arriba. Ok. Entonces, U sub n fue el ejemplo 1. Ok, en ese caso tengo el U sub 10 que buscar, ¿verdad? U sub 10. Entonces la formulita decía, recordemos que la formulita decía, U sub n es igual a U sub 1
más n menos 1 por d. ¿Ok? Bien, si ustedes quieren más adelante, cuando ya agarren práctica, en este n menos 1, si ya me dicen el número que es 10, entonces yo de una vez coloco 9 ahí. Ok, porque n menos 1, ¿cuál es el n? El n es 10. Estaríamos hablando de 9 de una vez, ¿verdad? Para evitar un poco los pasos. Bien, entonces sería, si yo cambio en la fórmula sería, el primer término es 2. Entonces, u sub 1 es 2. Más, dice, más n menos 1. N yo sabía que era 10, porque me estaban pidiendo el décimo término, o el término enésimo número 10. Menos 1. Menos 1. Por la diferencia. La diferencia nosotros habíamos visto que era 3, ¿verdad? Entonces de una vez 3. Aplico de una vez, o sea, si yo aplico de una vez esto en la calculadora, está correcto. Es decir, si me brinco este pasito y de una vez pongo 29, no hay problema. Porque ya puse el planteo de la operación Profe, aritmética. Dígame. lo que es la respuesta puede ir así como está ahí, o hay que poner u sub 10, no sé qué, es igual a 29 al final, o se puede quedar así. Se puede quedar así porque aquí está diciendo que esto es igual a esto otro. Es como si yo lo hiciera como en la misma línea. Ok. 2 más 7 igual 29. Ya, como una secuencia. Pero para dejarlo más bonito, si usted quiere al final, lo puede dejar como u sub 10 igual a 29. Para que quede más bonito. ¿Ok? Para que se entienda mejor. ¿Se entendió el C, chicos? Sí. 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 ¿Qué fue esa? Eso no como que... Es que parece como que estaba yendo en el agua o algo así. Ok. Seguimos entonces, dice que con el número 25. Ok. Es decir, el término enésimo 25. En este caso dice que sería 25. Entonces, el primer término, el mismo, ¿verdad? El 2. El 2. Más, según la fórmula, n menos 1. Por la diferencia que es 3. Aplico eso en la calculadora, así como está. Y eso me va a dar 74, dice. Ok, si yo quiero lo coloco de una vez aquí. Igual a 74. Estamos. Nadie. Solo meter en la fórmula. Chicos. ¿Qué dicen? Sí, profe. Pero pues, entonces siempre que me pidan eso de la U, va a estar representado así, con un número y una bolita arriba. Sí. Sí. El término. Siempre me va a decir, hay el término tal. ¿Verdad? Número tal. Como eso es como de posición, ¿verdad? Esperemos un segundo, que ahora más bien la tengo muy rápida la compu, entonces cualquier pellizquito que él haga, cualquier medio dedo ahí que ponga medio raro, lo capta. Sí, vamos. ¿Estamos claros con eso, sí? Sí, profe. Uy. Sí, mi amor. Sí. Ya, papá. ¿Eh? Ya, papá. Sí, ya.
Dame un chance nada más. Solo. Ahora sí vamos por acá. Ya, ahora sí. Ya. Ok. Ejemplo 2. Ok, en el ejemplo 2 no se metió un sonido ahí raro, chicos. No, profe, yo Solo lo los escucho amantes. bien. No, yo solo escuchaba a su hijo. Ah, ok. Bien, en el ejemplo 2, vamos a poner atención, ¿verdad? Ok. Bien. Dice, el segundo término de una progresión aritmética es 1. Es decir, ahí me están diciendo que es U sub 2 es 1. Muy grueso. Sí. Es 1. Ok. El séptimo término, es decir, la U sub 7 es 26, dice. ¿Ok? El séptimo término. Término número 7. Término número 2. Ok, aquí no me están dando como la secuencia de los números. U sub 2, digamos, tengo el U sub 1, U sub 2, U sub 3, y así, ¿verdad? Adelante. Hasta en este caso el séptimo término, que sería U sub 7. Vean que lo que me están dando únicamente es el U sub 2, que dice que es 1, y el U sub 7, que sería 26. Fíjense que la diferencia es tan fácil, porque tendría que tener o el U sub 1, ¿verdad? O el U sub 3, ¿cierto? Para poder restarlo con el U sub 2. Y vean que todavía tengo el U sub 7 que está más lejano. Los dos que me están dando es el U sub 2 y el U sub 7. No podría restarlos, ¿verdad? Porque no están juntos, ¿verdad? Para decir cuál es la diferencia entre ellos. Vean lo que me están preguntando. La pregunta dice, halle el primer término. El primer término es el U sub 1 y la diferencia de la progresión. Luego me dicen en la 2, en la B, haya el término 100, enésimo, ¿verdad? El término enésimo número 100. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso si en la formulita que nosotros teníamos antes, U sub n es igual a U sub 1 más n menos 1 por la diferencia? ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo ni al U sub 1 ni tengo la diferencia? No podría hacerlo, ¿verdad? El B. Entonces, lo que voy a hacer acá es tratar de hacer una ecuación que me dé la posibilidad el U sub, ¿ok? El U sub 1, y si tengo el U sub 1, entonces tendría el U sub 3 y el U sub 4 y cualquiera, ¿verdad? Porque tendría la diferencia. Entonces aquí la focalización es encontrar el U sub 1 de alguna forma.
¿Ok? Entonces, vamos a partir de lo que ya conocemos. Lo que ya conocemos es el U sub 2 y lo que ya conocemos también es el U sub 7. Vamos a partir de ese hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos U sub 2. Vamos a utilizar la fórmula como que si estuviéramos encontrando el U sub 2. Pero en realidad ya lo tenemos. Pero lo que hacemos es como buscar una ecuación, ¿verdad? Para que nos ayude a encontrarlo, nada más. El U sub 2 sería U sub 1 más N menos 1. Como sabemos, les había dicho, ¿verdad? Que el N menos 1 era 2 menos 1, 1, ¿verdad? Entonces, para evitar un poco ahí la fatiga, vamos a colocar la D nada más, porque aquí iría un 1, ¿verdad? ¿Me entendieron esa parte, chicos? ¿Por qué ese 1 ahí? A la par de la D. Es de la fórmula. Es de la fórmula esta, ¿verdad? Es de Sí, ahora sí. 2 menos 1, 1. ¿Estamos? Ok. Entonces, vamos a usar ahora la otra formulita que nos dieron. Eso debería darnos 1, ¿verdad? Según la... ¿Cierto? ¿Por qué no debería dar 1? Porque ese es el resultado que dice que es el U sub 2. 1. Ahora vamos a utilizar la otra que nos dieron. U sub 7 igual. ¿Cuál sería la fórmula para el U sub 7? La fórmula para el U sub 7 sería U sub 1, ¿verdad? Como siempre en la formulita. U sub 1. Fijémonos. U sub 1. Más, como ya sé que es 7. 7 menos 1, ¿verdad? Que sería N menos 1. Que es esto que tenemos por acá. Eso sería 6, ¿verdad? 6 por la D. ¿Ok? ¿Me entendieron esa de la U sub 7? Y ese U sub 7 debería ser 26. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy colocando como las fórmulas y cuánto da, ¿verdad? Según el problema, para ver de qué forma puedo utilizar esa información para encontrar el U sub 1. Porque vean que las fórmulas están dadas por U sub 1, ¿verdad? Como que involucra el U sub 1. De alguna forma voy a hacer para llegar al resultado. ¿Ok? Ahora, dice que yo podría encontrar. Aquí necesito que me pongan mucha atención, chicos, por en este de acá. Como tengo esta ecuación, digamos que tengo algo que no conozco, ¿verdad? Se llama variable, que es la U sub 1, pero también tengo la D, que es una variable, no la puedo encontrar, ¿verdad? Aquí tengo una variable y una segunda variable. Entonces no podría como despejar de esta misma función, ecuación y encontrar a D y a U. Aquí tampoco podría, pero tener un indicio o dejar como una igualdad un poco más fácil, más sencilla. Por ejemplo, ¿qué podría hacer acá? Lo que voy a hacer acá es tomar esto que tengo acá, que es la formulita, U sub 1 más 1 de es igual a 1. Estoy agarrando como la formulita de la U sub 2. Entonces, lo que voy a hacer ahí es lo siguiente. Lo que voy a hacer es pasar la D, ese 1D o la D, porque está sola la D, voy a pasarlo a restar. ¿Para qué? Para saber cuánto vale U en términos de D. Entonces dice que U sub 1 sería
1 menos D. Ese 1D, si quiero lo coloco, ¿verdad? Si quiero no, ese 1 de ahí. Ya sabemos que hay un 1 ahí, entonces ¿para qué lo vamos a poner? ¿Ok? Entonces dice que la U sub 1 es igual, U sub 1 es igual a 1 menos la diferencia. Pero ustedes dirán, ahí no tengo nada. Sí, todavía no tengo nada. Pero ¿qué pasa si yo meto en la U sub 1? Si yo meto en la U sub 1 esto, 1 menos D, lo que vale la U sub 1, tendría entonces una ecuación que tiene la misma letra, por así decirlo. Tiene la misma letra. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, U sub 1 más 6D es igual a 26, entonces yo ya podría cambiar ese U sub 1, yo lo podría cambiar por lo que me dio el U sub 1, que era 1 menos D. Entonces sería, en vez del U sub 1, voy a colocar 1 menos D más 6D igual a 26. Entonces lo que yo tengo acá ahora es una misma letra que buscar. Entonces ahora sí podría despejar para encontrar cuál es el valor de D. Lógico, ya teniendo el valor de D puedo encontrar U sub 1, puedo encontrar todo. ¿Ok? Entonces la estrategia fue utilizar el U sub 2 ¿verdad? Para que después de meter eso acá y tuviera una ecuación con las mismas letras, con una sola letra. ¿Ok? Entonces dejo las D al lado izquierdo, las que tienen D al lado izquierdo, como si fuera una X, ¿verdad? Una ecuación resolviéndola como si fuera una X. Entonces, dejo acá el menos D más 6D igual a 26 y paso a restar el 1, ¿verdad? Paso a restar el 1 que tengo acá. Paso a restar el 1. ¿Ok? Y acá, si ustedes se fijan, tengo D y D. Entonces las puedo sumar o las puedo restar. Entonces, menos 1, recordemos que aquí hay un 1, ¿verdad? Menos 1 más 6, eso es 5. 5D igual a 25, ¿verdad? Entonces pasa a dividir ahora el 5, ¿verdad? D igual a 25. Sí. Ok, y ahí encontraría el valor de. Ok, con eso ya encontré la diferencia. Ok, ahí estaría respondiendo una parte entonces de la pregunta. Ya tengo la diferencia. La diferencia es 5. Entonces, si la diferencia es 5, entonces yo podría decir, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros términos? Por ejemplo, el U3 sería sumarle 5, ¿verdad? Y así en adelante. Ahora necesito saber cuál es el U sub 1. El U sub 1. Pero recordemos que antes nosotros teníamos una formulita para el U sub 1. Esa formulita que encontramos ahí estuvo en la primera que hicimos. Está acá. ¿Verdad? Ahora, utilizando ese resultado que obtuvimos acá en el D, que era igual a 5, lo vamos a usar para encontrar el U sub 1. Entonces, 1 menos D. ¿Quién es D? 5, ¿verdad? U sub 1 sería menos 4, ¿verdad? 1 menos 5 es menos 4. Entonces, ya con eso encontramos ambos. ¿Ok? Con eso encontramos ambos. Ahora,
el U sub 1, como menos 4, ya encontraría entonces estos dos, ese apartado de ahí. Y colocaría que es menos 4. Okay. Solo para ilustrarlo. Ok, este ejercicio de acá, con este procedimiento, es lo único que si me dan el U sub 2, tengo que buscar cuál es la fórmula que utilizaron para hallar ese 1, por así decirlo, y que me funcione de alguna forma. Luego, ¿cuál fue la fórmula que utilizaron para el U sub 7? Arriba lo encontramos, esta que está aquí. Esta fue la formulita. Ok. Entonces ahí desarrollamos como la forma para poder tener solo una variable, solo una, no dos. Y ahí se encontraría la respuesta de la A. Profe, pero en el examen tenemos que escribir todo ese procedimiento. ¿Nos alcanza? Vean, normalmente esto lo piden en prueba 2. A veces en prueba 1, pero digamos que este ejemplo está bastante elaborado. Normalmente vienen un poquito más sencillos. Pero sí. De igual forma yo hice un montón de procesos. Pero digamos, por ejemplo, ustedes sabiendo que esto da menos, que da 25, perdón, ustedes sabiendo que ya esto daba 5D, entonces se ahorraban como, por así decirlo, este procedimiento de aquí. Digamos, si al pasar a restar el 25 menos, 26 menos 1, eso me da 25, entonces ya no hacía ese proceso. Lo que pasa es que yo tengo que hacerlo todo, ¿verdad? Ustedes pueden brincarse algunos pasitos que yo hago, porque yo tengo que explicarlo todo para que si algún día en el video puedan recordar de dónde salió cada cosa, ¿verdad? Por ejemplo, esta división de acá al final, lo hubieran hecho desde antes, desde este paso. Ya teniendo práctica ustedes, ¿verdad? Ok. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Yo sí. 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 Ok. Muy bien. Es como mecánico, siempre me dan a dar dos y esos dos me van a servir para encontrar el primer término. Es como mecánico, un proceso bastante mecánico. O sea, siempre va a ser así, me dan dos términos y yo los encuentro así. El primero y la diferencia. Ahora, la B es muy fácil porque la B es muy fácil, ¿verdad? Porque ya tengo todo, ya tengo el U sub 1 y ya tengo la diferencia, ¿verdad? Muy fácil. Entonces sería, por ejemplo, si me piden el U sub 100, entonces es U sub 1 más N menos 1, ¿verdad? Que ya sabemos que es 99 por D. Entonces menos 4 por 99, más 99 por 5, eso me da 491. Muy fácil, ¿verdad? Solo era cambiar en la formulita y ya. ¿Ok? U 100 es igual a U sub 1 más N menos 1 por D. Entonces, U sub 100 es igual a U sub 1, que es menos 4, más N menos 1, que eso es 99, por D, que la diferencia era 5. Fue lo que encontramos ahí, ¿verdad? En el ejercicio. Y eso metiendo en la calculadora nos va a dar 490. Así de sencillo. Ya teniendo todo, encontrar cualquier término es fácil. Si tenemos el primer término, solo cambiar en la fórmula y ya. Estamos. Profe, Dígame. ¿usted puede volver a explicar un poco lo que fue el despeje? Es que se me pegó bastante. El de los dos. Sí. Ok.
En el despeje, bueno, voy a explicarlo así resumidamente para que me entendas. Sub 2, ¿verdad? Y el U sub 7. Entonces, utilizamos el U sub 2 y el U 7. Pues utilizamos las formulitas de ellos, ¿verdad? Para poder encontrar el U sub 1. Entonces, U sub 2 es U sub 1 más 1 de igual a 1, ¿verdad? Aquí ya no cuenta el U sub 1, solamente la fórmula que usamos para encontrar el U sub 2, que era U sub 1 más 1 de igual a 1. Y lo que hicimos fue como pasar la D al otro lado, restar, para saber cuál es el U sub 1. El U sub 1 dice que es 1 menos la diferencia, ¿verdad? Que ahí encontramos esta formulita de acá. Ahora, agarramos ese U sub 1 igual a 1 menos D para meterlo en la otra fórmula del U sub 7, ¿verdad? Entonces, en vez de U sub 1, ahora vamos a poner 1 menos D. Entonces, U sub 1 más 6D igual a 26, ¿verdad? Porque ahí decía que era igual a 26 el U sub 7. Donde va a ir el U sub 1, ahora vamos a colocar 1 menos D. 1 menos D. Más 6D igual a 26. Ahora, junto las D, el 1 que está positivo, porque ese negativo es de la D, no es del 1, ¿verdad? Entonces, paso a restar el 1. Paso a restar el 1 y me da 25. Entonces, menos 1 más 6, eso es 5. ¿5 qué? 5D. Ahora paso a dividir el 5 con el 25. 25 entre 5, 5. Ya, y con eso encontré la D. La diferencia dice que es 5. Ahora lo que hago es usar esa D para encontrar el U sub 1 que me había propuesto al principio. Acá. Como era U sub 1, 1 menos D, como ya tengo D, entonces puedo encontrar el U sub 1. Entonces, U sub 1 es 1 menos D, ¿quién era la D? Sí. 4. Ya, y ya teniendo lo básico, ¿verdad? Que era el U sub 1, teniendo el U sub 1 y teniendo el D, ya puedo encontrar todo lo que me piden, ¿verdad? Después. Y vean que la A era precisamente eso, lo que me estaban preguntando. Entonces, ya la A la contesté. Y luego en la B, pues era nada más usar la fórmula que usamos antes. Que es esto que les puse yo acá. U sub 100 es U sub 1 más N menos 1 por D, donde U sub 1 es menos 4, 100 menos 1, porque 100 es N, ¿verdad? 100 menos 1, 99, por la diferencia que es 5. Eso da 491. Estamos. Ok. Perfecto. Ahora sí, Andy. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Bien. Por acá vamos a ver este otro ejemplo, el ejemplo número 3. Y cuando termine el ejemplo número 3, alguien me hace el favor y cortar el video para que no se haga tan largo para poder subirlo. Ok, voy a borrar esto por acá. Dice número 3, ejemplo número 3. Dada la progresión aritmética 6, 10, 14. Esos puntos suspensivos quiere decir que en medio del 14 y el 50 hay más números, ¿verdad? Ok, y que este 50 es el último número, ¿verdad? Es el último número de la progresión, porque fíjense que después del 50 no hay puntos suspensivos, ¿verdad? Sino que están en medio, como decir, entre el 14 y el 50 hay varios números todavía. Ok, sí, porque más bien viene como de 4 en 4.
de 14 no va a pasar a 50, quiere decir que aquí en medio hay más numeritos. ¿Ok? Muy bien. Dada la progresión numérica, no me dice si es aritmética, solo numérica. Lógico, yo veo que los primeros tres, ¿verdad? Tienen una diferencia igual, de 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escribo la diferencia? Compruebo, ¿verdad? Que 10 menos 6 es 4. Y luego compruebo que 14 menos 10 es 4. Entonces, de antemano, la diferencia es 4. Pero, ¿qué pasaría si entre esos números de entre 14 y 50 hubiera una progresión diferente que no va de 4 en 4? No, ¿Es es posible que que ya, hagan eso o no digamos, harían eso? no. Además, la pregunta, a ver, la pregunta me está diciendo de una vez que es aritmética, porque el único que tiene diferencia es la aritmética, la otra no. Ajá. Ok. Entonces, con los primeros tres yo veo que sí, ¿verdad? Vamos a asumir de que es una aritmética, pero además de eso, la pregunta me está diciendo el valor de la diferencia. La otra progresión no tiene no tiene diferencias. Pero Oscar el cargador. Sí, porque la otra no se llama diferencia, se llama razón. Entonces, cuando me pregunté por la razón, entonces de antemano es una... Si no sabía eso, que solo la diferencia era la aritmética. Imagino que no se escucha muy bien. Sí, escuché algo raro. Sí, es que me vine para mi casa, entonces me desconecté de la otra red, seguro. Llega muy poquito de la otra red. Entonces, fijo, voy a tener a la red de acá, pero... ¿Se escucha? Sí. Sí. Mejor ya. Sí, ya. Todo el mundo me escucha bien, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Sí, Voy a sí, explicarles. profe. Ok. Pues ya tenemos la diferencia. La diferencia nos dicen que es 4. Muy bien.
Entonces, fíjense acá que tengo progresión, es decir, cuántos términos hay acá. O sea, yo sé que aquí hay en los primeros tres, ¿verdad? Nada más, el U sub 1, el U sub 2, el U sub 2, el U sub 3, y acá tengo uno que sería el U sub n, que no sabría cuál es ese término, el número de ese término, porque sé que hay en medio el U sub 3 y el U sub n, que sería 50. ¿Por qué le pongo sub n? Porque es un indefinido, no sé cuál es, ¿verdad? Por el momento no sé cuál es. Le voy a llamar U sub n. Ese U sub n sería como el último término. Y si ese U sub n, esa n me da, qué sé yo, que es el número 40 o el número 15, entonces yo sé que solo hay 15. Ok, ahora aquí lo dice. El último término es 50, o sea, entonces 50 es igual a U sub n. Era lo que estábamos hablando ahorita. Entonces lo que voy a hacer acá es utilizar una fórmula como que si estuviera encontrando el 50. Como que si estuviera encontrando el 50. Que sería el U sub n. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa formulita? Recordemos que al principio igual la formulita U sub 1 más 1 por D. Ok, entonces el U sub n va a ser igual a decir, U sub 1 lo conozco, sí, el U sub 1 lo conozco, es 6. Luego más, ¿el n lo conozco? No, es lo que ando buscando, a ver cuál es el último término. Entonces sería n menos 1. ¿Qué otro conozco? Sí, la diferencia es 4. La diferencia es 4. Entonces, el U sub n, ajá, dígame. Pero el U sub n es el último 50. término. 50. Ajá, 50. ¿Y por qué no pone 50 en lugar de n? Ya lo voy a colocar. Y digamos, después ahí, por ejemplo, en la n, de n menos 1 sería 50 menos 1 igual, ¿verdad? No. Esa n no es el 50 igual. U sub n es 50. Vamos claros. Luego tengo que eso es igual a 6 más n menos 1 por 4. Vamos a aclarar eso que usted tiene ahorita. U sub n es 50. Una cosa es cosa es cuánto es ese, cuál es ese número, ¿verdad? ¿Cuál es ese término en sí? En ese caso, el U sub n, todo el U sub n es 50. No es que la n es 50, no. No sabemos cuál es la posición de ese 50, por así decirlo, el número del término que tiene ese 50. ¿Ya? Entonces el 50 es todo el conjunto de la U sub n, no solo n. No, si es el quinto término, si es el noveno término, pero el 50 es el número que está ocupando la posición n, por así decirlo. Estamos. Sí. Todo el U sub n es 50. La n no sabemos cuánto es. Ok. Ahora lo que tengo que hacer entonces es, con esa ecuación que ya tengo ahí, necesito despejarla. Pasarlo, ok.
varias formas. Es una ecuación sencilla que tengo que resolver. Pues puede ser que ese 4, vean que ese 4 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Entonces me va a quedar bajo el 50. Igual a 6. Ahora, más 4 por n, 4n. 4 por menos 1, menos 4. Multipliqué ese 4 por todo lo que hay en el paréntesis. Sí. Muchachos. ¿Por qué el 4 negativo? Ah, ¿Por qué el 4 negativo? 4 por menos 1, menos 4. Más por menos es menos. Recuerden que estaba multiplicando el 4 por la n es positiva, el 4 también, positivo por positivo, positivo. Positivo, positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Chicos. Sí. Sí. ¿Y el resto? Es que me confunde un poco tu explicación porque en el libro está de otra manera. Profe, mi Ok. internet está súper lento y por eso casi no entiendo. Y el mío también, se pega todo. Por dos. Ya arreglamos lo del libro ya. Ok. Usted no sigue. Es que lo que no entiendo es de dónde sale el otro 4. ¿Cuál otro 4? De ahí en el de abajo, 50 igual 6 más 4n menos 4. 4 por n, 4n. Profe, ¿y ese 4n es que hay 4 n's o es 4 por n? 4n, 4 por n. Ajá, sería 4 por n, ¿no? No significa que la cantidad de n's es 4. Sí, eso es así. Entonces no mismo. 4n, 4n o 4 por n es lo mismo. Bueno. Por ejemplo, aquí 4n. Eso es igual a decir que usted tiene n más n más n 4 veces. Aquí que tengo No 4 está más n. fácil despejar. Ah, No era más sencillo despejar. es lo que estoy haciendo. Por 3. Ahora, ¿qué hago? Todos los méritos que son, los voy a pasar con el 50. ¿Verdad? El 50 menos 6 pasaría, ¿verdad? Y el 4 pasa a más 4. Igual 4n, ¿verdad? Que se queda solo ahí. Aplico entonces esta operación. Aplico. Pero pues 50 menos 6. 50 menos 6 más 4. Estaremos hablando de 48. Todo eso da 48. Igual y bajo el 4n.
Ahora, para saber la n, paso a dividir el 4, ¿verdad? 38 entre 4. Entre 4, si lo hago en la calculadora, automáticamente una vez me da 12. Como les digo, por ejemplo, de aquí en adelante yo sabía que ya me iba a dar 12. ¿Por qué? Porque pasé a dividir de una vez el 4. Entonces yo me puedo obviar estos pasos. Y poner 2 igual a n. Una cosa que yo les digo a ustedes que pueden obviar. No hay problema si lo veamos, el BEI no va a decir nada. No, porque hay una secuencia, el BI sabe que usted está resolviendo y que hay cosas que son muy obvias que para ganar tiempo se ocupan. Como por ejemplo, yo aquí, digamos, desde el principio, como usted decía, podía poner 50 aquí. O desde el principio de una vez podía poner 4n menos 4. Y ya me brinco este paso. ¿Comprenden? Mientras el BI vaya viendo que usted ya saben que usted está resolviendo. Estábamos, chicos, con esa. Sí, profe. Ok. Ahí lo que descubrimos es que el número que lo que quiere decir es que ese 50 era el U sobre el término número 12. Ustedes dicen, pero era más fácil más bien ir de, pues si el uso 4 nada más 18, el uso, sí, porque es 50, pero si fuera 5000, hágalo. Ok. Entonces, por eso es que se hace de esta forma. Comprendimos entonces los tres ejemplos y vean que lo que traigo por cada lección virtual o en línea es bastante poquito. Son 3 ejemplos nada más. O sea, no veo 2 temas, estoy viendo una sola cosa para que no se confunda. ¿Ok? Voy por partes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, para empezar entonces, van a hacer la primera y la 2. Ahorita. ¿Alguien puede dejar de grabar ya? Para que no se haga tan pesado el video para subirlo.